La injuria renal aguda. La injuria renal aguda es la disminución clínica de la función renal en forma aguda, que se manifiesta generalmente por una elevación de la urea y la creatinina o por una disminución de la diuresis. Son dos elementos clínicos para el diagnóstico de la injuria renal aguda. Es un cuadro que tiene cierta importancia en medicina interna por su mortalidad, porque complica al 7% de los pacientes internados y 30% de los pacientes internados en unidad de cuidados intensivos. Aumenta al 50% la mortalidad en pacientes internados en cuidados intensivos. En países desarrollados todavía es alta la incidencia, la prevalencia de injuria renal aguda, relacionada principalmente a las septicemias, a las cirugías cardíacas, etcétera. Tiene también importancia porque gran porcentaje de pacientes que tienen injuria renal aguda van a desarrollar enfermedad renal crónica en los próximos años. Los pacientes que requieren diálisis después de una injuria renal aguda tienen un altísimo riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en los próximos años. Entonces es una disminución de la función y no es un diagnóstico estructural. Cuando el riñón no funciona, no es que hay un daño del estructural, sino que es funcional en un principio. En los países subdesarrollados, las causas de injuria renal aguda son un tanto distintas, tienen mayor prevalencia las causas infecciosas como picaduras de víboras, arañas, orugas, etc. O lesiones por aplastamiento en terremotos en otras partes del mundo. Las infecciones por leptospira, por ejemplo, borrelia. ¿Cómo se clasifica la injuria renal aguda? Clásicamente la injuria renal aguda se clasifica en una lesión renal intrínseca, una lesión renal prerrenal y una lesión renal postrenal. Intrínseco significa que la lesión del riñón que causa la disminución de la función renal está ubicada dentro del riñón. Por ejemplo, el glomérulo está lesionado, los túbulos están necrosados, el intersticio está inflamado, etc. Cuando la lesión es prerrenal o la causa es prerrenal, no hay una lesión dentro del riñón directamente, sino que el origen del problema es la disminución del filtrado glomerular por la disminución de la presión arterial y con ello la disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón. Cuando hay flujo sanguíneo disminuido, el filtrado glomerular disminuye, aunque existen formas de compensar esa disminución del filtrado glomerular en un principio que después se torna insuficiente. La lesión postrenal se refiere a que la causa de la función renal disminuida no está en el riñón, no está en la irrigación del riñón, pero sí está en el flujo de orina que se encuentra en las vías urinarias. O sea, hay una obstrucción al flujo de orina en las vías urinarias y eso es lo que causa la disminución de la función renal. Esta es la clasificación, entonces volvemos a repetir: prerrenal, intrínseca y postrenal. ¿Cuáles son las causas de disminución del flujo sanguíneo al riñón? Cuando un paciente está deshidratado, por ejemplo, alguien que tiene una diarrea importante puede desarrollar una injuria renal aguda prerrenal. La sangre también puede no llegar al riñón por un gasto cardíaco insuficiente. Un paciente con insuficiencia cardíaca no tiene el flujo sanguíneo adecuado al riñón y desarrolla una injuria renal. La disminución del volumen circulante eficaz. Esto significa que hay pacientes que tienen volemia, tienen líquido circulando en la sangre, pero ese líquido escapa de la circulación y va a los espacios intersticiales, al tercer espacio. Entonces, no es un volumen efectivo para llevar sangre al riñón porque se desperdicia ese líquido yendo que va al tercer espacio. Eso ocurre en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia cardíaca. También puede no llegar sangre o no filtrarse sangre por los glomérulos por culpa de la utilización de fármacos como los antiinflamatorios no esteroides o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos fármacos bloquean los mecanismos de autorregulación de la
del flujo sanguíneo renal y con ello disminuyen el flujo sanguíneo en el riñón. Las causas intrínsecas, es decir, los daños que ocurren en el riñón, pueden localizarse en el glomérulo, por ejemplo, una glomérulonefritis aguda, en el túbulo. El túbulo puede dañarse por isquemia, es decir, por falta de flujo sanguíneo, en una sepsis, por ejemplo, en un shock. Por septicemia, una infección grave puede dañar las células tubulares y puede también haber daño a nivel vascular en el riñón. Los vasos sanguíneos del riñón pueden inflamarse, vasculitis, puede haber una hipertensión maligna que lesiona los vasos sanguíneos del riñón, por ejemplo, en la esclerodermia, en el síndrome antifosfolipídico, o lesión vascular también existe en las microangiopatías trombóticas como la púrpura trombocitopenia trombótica y el síndrome urémico hemolítico. Los túbulos también se pueden lesionar por causa de nefrotoxinas. Las nefrotoxinas pueden ser exógenas o endógenas. Exógenas son aquellas sustancias que se introducen al organismo. Por ejemplo, el uso de contraste yodado para una tomografía puede lesionar los túbulos por un efecto tóxico. Los aminoglucósidos son antibióticos también conocidos nefrotóxicos. El cisplatino y la anfotericina B también son quimioterápicos y antifúngicos respectivamente. Existen también toxinas endógenas, toxinas que se producen en el organismo. Por ejemplo, en caso de hemólisis, la hemoglobina es liberada a la sangre y esta hemoglobina puede lesionar los glomérulos renales porque van a ocupar los glomérulos y producen isquemia. La rhabdomiólisis, la lesión de las células musculares, va a liberar mioglobina y la mioglobina se va a filtrar por los glomérulos y va a también lesionar los túbulos. El mieloma múltiple, hay un exceso de cadenas ligeras de inmunoglobulinas y estas proteínas, cadenas ligeras, van a filtrarse por los glomérulos y ocupar todos los túbulos, produciendo también una lesión tubular. Los cristales intratubulares son los minerales, la cristalización de ciertas drogas, por ejemplo, o de otros minerales a nivel de los túbulos que también van a producir lesión. La injuria puede ser posrenal cuando hay una obstrucción al flujo de orina. Es decir, esta obstrucción puede estar a nivel del cuello de la vejiga, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna. Esta obstrucción puede estar también a nivel pélvico ureteral bilateral, o sea, a nivel de los uréteres. Por ejemplo, la obstrucción de un uréter por un tumor o por un cálculo renal o por una fibrosis retroperitoneal. La injuria renal aguda prerrenal, como habíamos dicho, la causa es la disminución del flujo sanguíneo a la arteriola aferente, ya sea debido a hipovolemia o insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o utilización de AINES y ECA. Entonces, la fisiología normal es la llegada de sangre por las arteriolas aferentes y en los capilares glomerulares se produce el filtrado y a partir de este filtrado se produce el flujo en los túbulos. Esto desemboca en la vía urinaria en forma de orina. Este flujo sanguíneo que circula por los glomérulos vuelve a salir por la arteriola eferente que se dirige a los vasos rectos. Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo en la arteriola aferente por insuficiencia cardíaca, por hipovolemia, el mecanismo de compensación es la vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque cuando la arteriola eferente se cierra, se constriñe, aumenta la presión dentro del glomérulo y esa presión elevada dentro del glomérulo hace que se mantenga el filtrado glomerular. Los IECA, los fármacos inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los ARA2, impiden la vasoconstricción de la arteriola eferente, que está mediada justamente por la angiotensina. Por eso que estos fármacos pueden causar injuria renal aguda en pacientes con hipovolemia o en pacientes con insuficiencia cardíaca. La arteriola aferente, en situaciones también de disminución del aflujo de sangre al riñón, como mecanismo de compensación, el riñón también tiene una relajación de la arteriola aferente. La arteriola se relaja para permitir que llegue más sangre al glomérulo. Esa relajación está mediada por las prostaglandinas. Por eso que
la utilización de AINES, que son fármacos que bloquean la síntesis de prostaglandinas, va a causar una injuria renal también en pacientes susceptibles. Estas son las causas: hipovolemia, disminución del gasto cardíaco y disminución del volumen circulante eficaz. La injuria renal aguda intrínseca es aquella en la que la lesión ocurre a nivel del riñón. Puede tener causas infecciosas, por ejemplo, infecciones bacterianas graves que causan un estado de sepsis. En la sepsis hay lesión de las células tubulares, ya sea por inflamación, por estas células sufren apoptosis, hay edema intersticial en el riñón, y además de estas lesiones celulares, también hay una alteración hemodinámica en la sepsis. La circulación tiene una alteración, entonces el flujo de sangre al riñón está disminuido también, y eso secundariamente lleva a isquemia y a daño tubular. Esto se debe a la vasodilatación o la vasoplejía que existe en la sepsis. La injuria renal intrínseca también puede deberse a nefrotoxinas, como ya habíamos visto, que pueden ser exógenos o endógenos. Y la lesión tubular intersticial o glomerular. En este esquema podemos resumir las causas de lesión renal intrínseca. Vemos las estructuras de la nefrona. Una nefrona está constituida por un glomérulo que tiene capilares y una cápsula de Bowman. Esta nefrona tiene túbulos proximales y que pasan a ser túbulos rectos, luego túbulos distales y conducto colector. Esta es otra nefrona que tiene la misma conformación. Y esta nefrona recibe sangre a partir de las arteriolas. Esta arteria es una arteria interlobulillar. Esta arteria emite una rama que es la arteriola aferente. La arteriola aferente introduce la sangre al glomérulo y esta sangre vuelve a emerger del glomérulo por la arteriola eferente. Esta arteriola eferente circula como vaso recto, se introduce en la médula renal y vuelve a emerger ya transformándose en una vena. Esta es la estructura del glomérulo. Entonces en este esquema se pueden sintetizar los tipos de lesión renal intrínseca. Los vasos finos pueden lesionarse, por ejemplo, en los glomérulos, en casos de vasculitis, púrpura trombótica, coagulación intravascular diseminada, los émbolos de colesterol que pueden obstruir la circulación, la hipertensión maligna, la septicemia. Produce daño de los vasos sanguíneos, de estos vasos sanguíneos. Los túbulos, como vemos en la imagen, pueden tener lesiones por necrosis tóxica, por ejemplo, acumulación de hemoglobina, acumulación de mioglobina en hemólisis y rhabdomiólisis respectivamente, utilización de contraste yodado y drogas como cisplatino y gentamicina. La necrosis tubular aguda, la necrosis de las células tubulares en forma aguda, puede también ser isquémica, por ejemplo, en la sepsis o en la insuficiencia cardíaca. Y también hay daño de los túbulos por las infecciones graves. Los vasos grandes también pueden lesionarse en caso de embolia arterial, trombosis de la vena renal y síndrome de compartimiento abdominal, en donde la presión intraabdominal es tan alta que la sangre no puede llegar al riñón o no puede salir por las venas renales. El daño puede ser intratubular. Acá vemos un túbulo renal que en su interior tiene una acumulación de proteínas. Estas proteínas pueden ser proteínas del mieloma, como habíamos dicho, las cadenas ligeras en el mieloma múltiple. Puede haber acumulación de ácido úrico como en el síndrome de lisis tumoral, o restos celulares como ocurre en la necrosis tubular aguda, ¿verdad? Donde las células necrosadas o apoptóticas obstruyen el flujo tubular. Además, fármacos como la aciclovir y el metotrexato pueden acumularse dentro de los túbulos y causar obstrucción tubular. Otro sitio de lesión renal es el intersticio renal, el espacio que hay entre los túbulos. El intersticio se inflama en la nefritis intersticial alérgica, por ejemplo, tras el uso de rifampicina o otros fármacos. El intersticio también se lesiona en caso de infecciones del riñón, la pielonefritis grave, las infecciones por legionela causan inflamación intersticial y eso hace una injuria renal aguda.
la infiltración, o sea, la ocupación del intersticio por células malignas, linfomas, leucemias, causa lesión renal aguda. O la inflamación en enfermedades inflamatorias como el síndrome de Sjögren, la septicemia, etc.